en obvio de que cuando uno termina de comer lo que uno quiere es tomarse su siesta. Por cierto, esto me recuerda que la siesta es una costumbre mediterránea y es una costumbre que seguramente trajeron los españoles a México. Como ustedes saben, los españoles ya acaban de estar ustedes que se adoptó con la figura de Lobosman. ¿Se acuerdan ustedes que Lobosman es el de derechos humanos? De ahí nació la idea de los derechos humanos. Entonces, en materia de mediación, esta se presenta como una alternativa a los medios judiciales porque hay gastos y costas de juicio en los juzgados, por ejemplo, de Argentina, de Estados Unidos. Les cuesta mucho dinero a los litigantes estar litigando. Aquí la justicia teóricamente es gratuita, pero el sistema viene precisamente de Argentina, de Estados Unidos y de algunas otras ideas. Y les voy a platicar cómo funciona, y después me gustaría que fueran ustedes reflexionando en esto y pudiéramos plantear algunos casos individualizados, en tanto las delegaciones y los auxiliares de la administración municipal son canales de comunicación con todas estas entidades, ¿no? Bueno, la mediación se define en la legislación se define como el proceso en el que uno o más mediadores intervienen facilitando a los interesados la comunicación con el objeto de que ellos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto. O sea, ¿de qué se trata aquí? Si ustedes ven, un elemento muy importante es la comunicación. Y generalmente, lamentablemente me dieron 40 minutos y este es un tema para un seminario. Pero bueno, les ofrezco que la siguiente vez lo alargamos. La comunicación es la esencia de la función de gobierno y la esencia de cualquier función humana, yo diría, ¿no? Sí, tenemos que afinar la comunicación entre padres e hijos, entre esposa y esposo, en el trabajo. Porque realmente, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Lo que hacemos es que nos exaltamos, ¿no? Si lo que le llaman el cerebro de serpiente, ¿no? Sale la serpiente que hay en nosotros, y nos exaltamos y contestamos exaltadamente, ¿no? Nos detenemos a pensar, ¿a qué se debe esto? Generalmente los que nos tocó vivir en los años 40, 50, quizá nacer en los 40, fuimos educados en una forma muy ceremoniosa. En las casas se tenía que llegar a comer a determinada hora, no se le podía levantar ni remotamente la mano, y mucho la voz o la mano al papá. Era una sociedad muy jerarquizada, ¿no? Es decir, cada quien tenía su lugar en la sociedad. Los padres, los maestros eran respetabilísimos. Cuando se hablaba de ir a la universidad, los estudiantes iban de traje. No se diga un alumno que llegara sin su traje o un maestro que llegara en malas fachas, ¿no? Esto provoca que uno vaya pensando las cosas antes de actuarla. Entonces, la primera recomendación que les doy para efectos de la mediación en sus propias actividades es que contesten después de contar 1, 2, 3, 4, 5 y de meditar el asunto. Y después que al interlocutor le digan, no, ¿sabes qué? Déjame pensar esto. Déjame consultarlo, porque eso nos da tiempo de madurar las ideas, de pensarlas del sector de la inteligencia, ¿no? Ese es el proceso de mediación. Ahora, muy dados a aconsejar a la gente.
siempre estamos buscando la forma de darle soluciones a la gente a problemas ajenos. Entonces, para mí son sinónimos, ¿no? La que sigue, entonces, bueno, esto es bien importante, los principios. Hay principios en el derecho ambiental, hay principios en el derecho penal, hay principios en el administrativo, y naturalmente esto no podría quedar fuera de esta área. Los principios no son más que las ideas que visten al evento de la mediación. Es decir, son como los 10 mandamientos, yo diría, ¿no? La base, la esencia, como la Biblia, como el catecismo, en fin, como el betún en los pasteles, no es lo que está adornando, pero que está formando y conformando la idea. Entonces, aquí nada más menciono, hay más, pero nada más menciono esto, voluntariedad. Las personas tienen libre autodeterminación para sujetarse a los métodos. ¿Qué quiere decir? Que si no hay una participación voluntaria de las personas, mejor ni intervenimos en mediación, ni ustedes ni nosotros. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Para eso se vayan a las luchas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el mediador lo que tiene que hacer es replegarse. En algún momento las gentes agrandarán sus problemas, eso se ve en la teoría del conflicto, o bien a veces los conflictos paradójicamente se solucionan con el simple transcurso del tiempo. El otro principio, confidencialidad, este es muy importante. Dice, no debe divulgarse lo ocurrido dentro de los procesos de mediación, conciliación o justicia restaurativa. Este sí es una novedad, porque todo lo que pase en la audiencia de mediación tendrá que ser confidencial, a grado tal de que no se toman apuntes. Cuando las personas intervienen y levantan su primer acta de solicitud de mediación, se toma una mención muy breve a quién quiere citar y por qué motivo, pero el resto del asunto se maneja con mucha confidencialidad. Esto sí es una novedad en el sistema jurídico, porque los sistemas jurídicos generalmente, si ustedes se fijan, se hacen sendas sabanotas ahí de bla 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 y de papeleo, después se repite una y otra vez durante el curso del juicio. Aquí no, aquí la idea es que a través de la confidencialidad se vaya construyendo el convenio que las partes tienen en relación a sus propios conflictos. Neutralidad, eso es un clásico, ¿no? No debe existir ningún tipo de alianza con los interesados. Esto es hipotéticamente, ¿no? Es decir, en el fondo, en mi opinión, uno trae su carga de estereotipos, sus cargas de conflictos. Por ejemplo, yo he observado en esta área este fenómeno, vaya construyendo una justicia, un civismo y una convivencia de la paz, ¿no? La que sigue. Ok, los otros principios, imparcialidad, se relaciona con el anterior. No se debe actuar en contra o a favor de alguno de los participantes. Equidad, le falta una U. Generar condiciones de igualdad con responsabilidad, de equilibrio. Esto es muy difícil de lograr en la práctica. Generalmente hay un desequilibrio entre las partes que acuden a una mediación. Lo importante es que ni una parte ni la otra parte sienta que hay que la balanza de la justicia, por decir algo, está cargada hacia un lado o hacia otro lado. Incluso aquí se recomienda que, por ejemplo, si uno tiene interés en un asunto de mediación, pues simple y sencillamente se excuse de conocer del asunto y no lo trate, ¿no? La legalidad, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con todo el que la teoría dice que se pueden mediar todo tipo de asuntos, nosotros como autoridad no podemos mediar en todo tipo de asuntos. Por ejemplo, un sacerdote, un doctor, un psicólogo, un psiquiatra podrán arreglar los conflictos entre las personas, pero no es el caso de un mediador que sea pagado por el gobierno, porque entonces tiene la tachucha de autoridad, aun cuando su función sea imparcial, y tiene que sujetarse a la ley. Aquí, ¿qué es lo que pasa muy frecuentemente? Yo diría que hay dos escenarios. Uno, que las personas acudan a la mediación
en un acto de simulación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dos personas acuden a ver al mediador en relación a la compra de un terreno y simulan la compra-venta de un terreno, lo ratifican su voluntad de comprar y vender ante un mediador y eso les da un documento público y en eso hay que tener cuidado. O dos, se hace un convenio sobre un asunto, por ejemplo, donde intervienen menores o donde hubo un delito, alguna cosa así, y entonces eso naturalmente está prohibido. Hay casos, por ejemplo, y eso lo van a vivir todos ustedes, o ya lo están viviendo, donde tenemos propiedad agraria que tiene un régimen especial y además complicadísimo, donde hay ejidos, zona urbano ejidal, áreas en proceso de regularización, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado y bueno, ahí en este caso los centros de mediación actúan como asesores del proceso. La honestidad, bueno, ya sabemos que eso es como parte de las necesidades modernas, ¿no? Oralidad. Las sesiones se realizan oralmente y además esa es otra tendencia en el sistema judicial. El sistema judicial a través de escribir y escribir y escribir pierde miles de horas y entonces lo que se está procurando es que haya más oralidad, más intervención de los sistemas de cómputo modernos, en fin, el correo electrónico, el teléfono, en fin. Es decir, estamos en el siglo XXI, ¿no? La que sigue. ¿Quién es el mediador? Bueno, es una persona, para empezar, que debe ser ajeno al problema y adoptar una posición neutral. Y curiosamente, los mediadores en ocasiones somos abogados, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque los abogados en lo general estamos educados al pleito, al conflicto, ¿no? Es decir, a ganar a fuerza, es un asunto. Hay abogados, y recientemente se ha experimentado esto, que al contrario, lo que buscan es conciliar para ganarse su dinero, sus honorarios y dejar que el asunto vaya, pero no es lo común, por lo menos no va a ser lo común en los escenarios que ustedes manejan. Lo común va a ser que el abogado sea el que motive un poco más el conflicto, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser muy previsores, no podemos impedirle a la gente que tenga el derecho de acudir a un experto en el derecho. Sin embargo, sí podemos conseguir que ese experto en el derecho se forme y vaya apoyando la mediación en ánimo de terminar uno u otro asunto, ¿no? El otro tema, el mediador deberá ayudar a las personas a través de su imparcialidad, experiencia o conocimientos personales para que estos lleguen a una solución. La solución es muy difícil de lograr, porque ustedes van a observar, y ya lo habrán observado en todos los asuntos que manejan, que la primera intención de las personas es agresiva, o sea, el encuentro con la autoridad yo pienso que a veces las personas, los ciudadanos, están buscando en la autoridad como al yo padre, como al papá o a la mamá que le resuelvan su problema y en relación a sus niños, alguna cosa así, ¿no? Está costando mucho trabajo que la ciudadanía acepte la función de autoridad, no en el concepto paternal, sino en el concepto de una función pública de la cual ellos son copartícipes a través del voto, ¿no? Esto va a ser relativamente difícil y pasará muchos años para que una sociedad se vaya adquiriendo una cultura de legitimidad, ¿no? Esta está basada en el fundamento de la voluntad de las partes para dialogar por muy instantes que sean sus posturas. O sea, el mediador tendrá que ser muy apto en que a través de la voluntad de las partes éstas puedan dialogar. Y eso naturalmente es la comunicación a la que hacemos referencia. Es conveniente contar con un mediador experto, esto quiere decir que siempre será un profesional el que se dedique a ello. Fíjense que casualmente
El Poder Judicial, a través de su centro de mediación, mucho a través de la Escuela Judicial, está capacitando constantemente mediadores. Los mediadores, de acuerdo a la ley, pueden ser privados o pueden ser públicos. Públicos podrán ser del municipio, del estado, eventualmente de la federación, que por cierto es otro tema que se me olvidó comentar. Laboralmente el mediador no puede mediar en asuntos laborales porque, bueno, tienen una connotación de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, una característica de la mediación es que el profesionista que se dedica a esto tendrá que tomar un curso de mediador. Y les decía que lo mismo cabe en politólogos, comunicadores, gente de ciencias sociales, porque además la mediación es una herramienta muy útil en el trabajo de la administración pública. La que sigue. Las funciones del mediador es asegurar que cada parte exprese sus puntos de vista, facilitar que se escuchen entre sí, alentarles para que encuentren soluciones que puedan satisfacer a todos, ofrecer opciones para solucionar el problema. O sea, ¿de qué se trata aquí? Se trata de que las personas puedan expresar su problemática. En lo general nos vamos a encontrar que las personas no expresamos en una primera instancia toda nuestra problemática, sino que presentamos lo que pensamos que la autoridad quiere oír y no lo que nosotros queremos. O sea, los mexicanos somos muy truculentos, ¿no? Le damos mucho vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, una función del mediador que es muy importante es una cosa que se llama como recapitular, ¿no? Entonces, usted me está queriendo decir que el terreno fulano de tal eran 2 metros, usted más, ¿no? Que le quitaron 2 metros. Para que las personas lleguen a ese nivel de comunicación, ustedes se van a dar cuenta que es relativamente difícil o bastante difícil, ¿no? Ok, es importante escuchar a las partes y concretar que es necesario que cada uno de los involucrados para llegar a un acuerdo. Eso es súper importante. Ustedes habrán observado en la práctica, cuando uno escucha, y escucha uno fijamente, o sea, no escucha uno papaloteando ni con el celular en la mano, sino que está atento a lo que el interlocutor le dice, pues naturalmente el interlocutor se siente escuchado, expresa mejor sus ideas y disminuye su grado de tensión. Eso, pero lo del celular no era por ustedes. Mejorar las actitudes de cada uno hacia el otro, facilitando la comprensión mutua. O sea, fíjense que eso es bien curioso. En muchas ocasiones, cuando uno está con una persona y está uno que es su enemiga, ¿no? Es decir, al término de un tiempo que tuvieron un conflicto y después los encuentra uno tomando un café, ¿no? Y les dice uno, oye, pues ustedes estaban matando por 1 metro cuadrado de terreno más o menos del terreno del conflicto que ustedes tenían que vecinar, ¿no? Y después le encuentra uno a la gente con que a la vuelta del tiempo ya llevan muy buenas relaciones. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de mediación y el proceso del tiempo solucionó los problemas a convertir esa acción en una acción de amistad, una relación de amistad, o por lo menos será el caso en las relaciones de vecindad, entre vecinos, que por lo menos no se hablan con aquella persona que califican como conflictiva o como difícil, ¿no? Entonces ustedes se fijan, en muchas comunidades el mismo proceso de vecindad va aislando a las gentes. Digo, uno tiene la tendencia a irse alejando de aquella fuente de conflicto, ¿no? El servicio será gratuito, los servicios de información, orientación y mediación. Bueno, eso es obvio en gobierno, ¿no? Ya ni comentario aquí. El procedimiento se iniciará como refiere la ley correspondiente cuando las partes lo soliciten. Eso es obvio, ¿no? Es decir, si es un procedimiento voluntario, tendrán que venir las partes a solicitar la mediación.
generalmente primero interviene uno de los solicitantes. Él hace una breve narración de los hechos. Esto es importante para el mediador porque en ese momento empieza a tener conocimiento del asunto, con todo el que no tiene todavía una audiencia, y más o menos va tratando de entender y diagnosticar cuál es el conflicto. Se invita a una persona a que acuda a una audiencia o un evento de mediación, y entonces es cuando ya se inicia formalmente la mediación. O bien cuando una autoridad sí lo determine. Por ejemplo, el Poder Judicial últimamente tiene la tendencia de mandar a mediación a todos los asuntos que considere que sean mediables, ¿no? En el caso del municipio de Toluca y del Estado de México, la ley de condominios establece que el síndico municipal será el que resuelve en arbitraje los asuntos de conflictos entre los condominios, entre los condóminos, ¿no? Y que previamente al arbitraje será el mediador. Ese es un poco el origen de mi chamba aquí en el municipio, la mediación al interior de los condominios, porque se deriva de una disposición de la ley de condominios, que bueno, los que tengan zonas de condominios ya se irán dando cuenta lo difícil que es interactuar al interior de los condominios, ¿no? Así, porque hay una creencia de que cuando uno compra una cosa es al estilo romano, ¿no? El derecho de usar, de disfrutar y de abusar de la cosa que uno compró. Y en los condominios cada día, yo acabo de estudiar el reglamento del condominio ARA, y son dos mostretos así de reglamento de urbanismo, lo que le llaman, y el reglamento interior. Y bueno, pues hagan de cuenta que le dicen la fachada no lo puedes modificar, el estacionamiento es así, no puedes poner tiendas. Y sin embargo, si ustedes se fijan en la práctica, hay mucho la tendencia a cambiar no solo el uso, sino hasta la arquitectura, ¿no? de los condominios. Bueno, eso es cuando alguna autoridad así lo determine. Yo diría que también cuando la ley así lo determine. La que digan casos en los que no se podrán conocer. Ya les había yo comentado algunas cosas. Por ejemplo, en algunos casos penales no se puede intervenir o intervienen los mediadores de la Procuraduría de Justicia o del Poder Judicial. Generalmente, curiosamente, lo que sí se puede mediar es al término de las sentencias. Cuando hay una sentencia, para la ejecución de esas sentencias sí hay una mediación. Aquí en el caso de ustedes lo que es muy importante es que lo que no podemos intervenir son en asuntos laborales, en asuntos notarios, en asuntos entre conflicto entre autoridad y particulares, que es como, de hecho hay una negociación constante, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vemos las manifestaciones de los maestros, ¿no? De la coordinadora, generalmente hay un conflicto entre las manifestaciones, la autoridad y quizás otros particulares. Se supone que en el caso de la mediación no podemos participar en ese tipo de asuntos. En la práctica, sí, el gobierno y las otras entidades tienen negociadores que participan en la solución de sus conflictos, ¿no? La que digan. Las ventajas de la mediación. Bueno, primero que evita trámites desgastantes y costosos. El servicio es gratuito, ya lo comentábamos, confidencial y imparcial. El mediador se basa principalmente en la neutralidad, facilita y restaura la comunicación entre las partes y es un elemento de gobernabilidad. Es que evita los conflictos derivados de ello. Se crearon los medios de solución de conflictos alternos. Es decir, hay tres tipos la ley establece tres tipos de medios alternativos de la administración de justicia: la mediación, la conciliación y la restauración, que se da en el caso de cuando hay delitos,
se procura que el ofendido y el ofensor se arreglen en términos de los daños que se fueron causando los unos a los otros, ¿no? La que sigue. Los objetivos. Bueno, los objetivos que tenemos en el corto plazo es participar naturalmente en foros como este, de información, en conferencias, en programas, en proyectos y en capacitación en cada una de las localidades. La mediación como método de resolución de conflictos. Déjenme hacerles un paréntesis. Esto de la mediación, los que estén aficionados a esto del internet, si se meten por ejemplo a la página de YouTube, van a encontrar, y le dan mediación, van a encontrar páginas de mediación con audio de España, de Argentina, y se van a dar cuenta que hasta para su vida personal y su desarrollo personal les van a ser de mucha utilidad. Igual, cuando le da uno un buscador de la computadora mediación, le despliega una gran cantidad de páginas donde se puede uno documentar. Sin perjuicio de ello, les estoy dejando aquí con los compañeros de la dirección, específicamente con Sandra y Nayeli, la copia de este documento y de algunos otros documentos más en un archivo de CD para que cuando vayan a las oficinas de gobierno les puedan sacar una copia, ¿no? O bueno, coordinarse con ellos para que les regalen una copia. Finalmente, prestar a las personas que lo soliciten los servicios de información y orientación sobre procedimientos alternativos de la solución de conflictos. Lo que estamos pretendiendo también en lo que pudiera ser el centro de mediación del municipio de Toluca es reunirnos en escenarios como este, porque finalmente va a ser la gente no va a llegar a los centros de mediación y va a llegar a la mediación automáticamente, ¿no? Es decir, alguien tiene que invitarlos, darles las alternativas, y así como en este tipo de cursos, ustedes se abren el panorama de qué es lo que hace el DIF, qué es lo que hace CEDESOL, qué es lo que hacen diferentes instancias, y saben cómo canalizar a las personas. Lo mismo en caso de la mediación, ¿no? Ya sabe uno que hay una entidad donde pudiera resolverse el asunto. Y en un futuro se está pensando que pudiera haber centros de mediación en algunas delegaciones, porque casualmente el Plan Nacional de Prevención de la Delincuencia establece como una obligación de los municipios establecer este tipo de centros de mediación, que en el caso del reglamento de prevención de la delincuencia se llaman centros de mediación comunitaria. La que sigue. Las expectativas que se consideran es que a través del mercado en concreto se concientice a los participantes de la importancia de la mediación, todo ello por medio de cursos de capacitación, inducción, motivación con los delegados, subdelegados y copaces. Bueno, ya lo escucharon ustedes, va a ser mucho más sencillo para las estrategias de mediación, que primero tengan ustedes conocimiento de qué es lo que se hace y cómo se hace, que nos va a servir en dos instancias. Nos va a servir en nuestro desarrollo como funcionarios públicos y simultáneamente como canalizadores de ciertas inquietudes sociales para minimizar los conflictos sociales. Eso es bien importante, porque parte de la delincuencia, de la ingobernabilidad, de todo, es porque en este país estamos viviendo crisis de conflictos, de todo tipo de conflictos al interior de la familia, conflictos entre esposos, conflictos en el trabajo. O sea, yo diría que actualmente estamos viviendo la sociedad de los conflictos, sin perjuicio de la sociedad feudal que se ha formado, ¿no? Donde los gremios están dominando el escenario, ¿no? Los taxistas, los comerciantes ambulantes, los establecidos, en fin, se están haciendo facciones, ¿no? Eso sin comentar, por ejemplo, lo de partidos políticos, religiones,
En fin, creo que ustedes ya entenderían el escenario, ¿no? Se enfatizará en todos los cursos que la mediación no es un acto jurídico, que si bien es cierto cuando se llega a un acuerdo, este se equiparará con una sentencia, el mediador no puede obligar a ninguna de las partes a cumplirlo, pues podría caer en responsabilidades. Eso es importante. Primero, no es un acto jurídico en el sentido que tiene una sentencia. ¿Por qué sí es un acto jurídico en sentido formal? Porque está inscrito en las actividades del Poder Judicial, pero eso no quiere decir que sea un acto jurídico per se. O sea, no hay la declaración de tú tienes el derecho y él no. Es decir, aquí no. Aquí se trata de que las partes saquen nuevos conceptos para resolver un conflicto X, ¿no? Es decir, y la otra parte es esta. Es muy importante que comentemos que si bien es cierto que que no hay un acto jurídico, sí cuando se celebra el convenio de mediación tiene valor jurídico, tiene el valor que tiene una sentencia, pero cuando uno lo va a resolver o lo va a dirimir, sí tendrá que acudir a una autoridad judicial. La que sigue, procedimiento de la sesión inicial de mediación. Esto se los voy a platicar muy brevemente porque me está agotando el tiempo y quiero aprovecharlo para charlar con ustedes. El procedimiento de mediación es muy sencillo. Si quieres ir pasando las láminas, se los voy platicando. Llega una persona a un centro de mediación, es entrevistado por uno de los funcionarios. Generalmente el que tiene la recepción tiene conocimientos jurídicos y de diferentes tipos para que desde el principio le digan a usted o a ustedes o al solicitante del servicio si es mediable o no es mediable el asunto. De ahí se abre un expediente y se le pasa a un mediador. Ese mediador dicta una resolución, un acuerdo y hace una notificación al estilo de los conciliadores o de los oficiales conciliadores, hace una notificación y la diferencia es que para llevar la notificación se acude a personas que están calificadas, es decir, no va a ir el policía de punto o el mismo interesado, sino que generalmente se busca que una persona vaya a ver al invitado, ¿no? Como le decimos nosotros, y eso nos va a permitir dos cosas. Nos va a permitir que el invitador, el notificador, digamos, ¿no? Empieza a sensibilizar a las personas en la entrada. Hay gente con la que hay química, ¿no? Que te identificas con él por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su profesión, por su quizá cultura, aficiones, etcétera, etcétera. Entonces aquí una cosa que recomiendo mucho es que independientemente de que ustedes como delegados municipales, de copaces y auxiliares de la administración municipal, son los primeros que van a empezar a diagnosticar si un asunto es mediable o no es mediable. Si es mediable, bueno, pues les dicen, váyanse al centro de mediación del municipio, el gobierno del estado tiene otro centro de mediación, la procuraduría acaba de abrir unos centros de mediación, y lo que se está haciendo en la práctica es que se están abriendo los espacios de mediación, y bueno, esperemos que a través de eso se va y con el de la mediación. Entonces ustedes dicen, bueno, Bastida lo que hizo fue desglosar la necesidad del mensaje, la final de los mensajes, la comunicación, lo que es el conflicto y finalmente lo que es la mediación.
Pero la característica más importante de la mediación es que esta propicia que sean los propios gentes que están en la sala de mediación las que construyan el convenio. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren? Es una constante petición del mediador, ¿no? Tiene una diferencia un poco teórica con relación a la conciliación. Se dice que la conciliación, el conciliador propone soluciones, ¿no? En la práctica ustedes se van a encontrar que uno siempre, sobre todo los mexicanos,